¿Qué pasa, Puerto Rico? Feliz almuerzo. Este mediodía motorizado lo he titulado La X no binaria. En aprietos la política de Proyecto Dignidad. Pues ustedes saben que yo, como una super freak del derecho, quiero discutirles a ustedes una orden que bajó el pasado 30 de mayo de la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Y es el caso de 6 ciudadanos, que en este caso el encabezamiento comienza con Inaru de la Fuente versus Jennifer González, pero esto es un pleito que comenzó en el año 2023. Lo que pasa es que a medida que vayan cambiando los gobernantes, si un pleito sigue vivo, lo que se hace es que se sustituye el nombre del gobernante. Pero originalmente este pleito se radicó bajo Pedro Pierluisi, cuando era gobernador. 6 ciudadanos en Puerto Rico fueron hasta la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos en San Juan para solicitar un interdicto y una sentencia declaratoria, diciendo, mira, nosotros nos identificamos como personas no binarias, que es que ni nos identificamos como hombre, ni nos identificamos como mujer. Queremos, tribunal, que usted le ordene al registro demográfico de Puerto Rico a que cree una alternativa dentro del certificado de nacimiento que se le expide a la gente para que se pueda marcar o aparecer que en vez de hombre o mujer aparezca no binario. Porque en Puerto Rico lo que se honra es cuando te dan un certificado de nacimiento, este es el planteamiento, uno de los planteamientos, ¿verdad?, de los demandantes, es que eres hombre o eres mujer. Por lo tanto, Puerto Rico lo que hace es un reconocimiento jurídico binario. O eres hombre o eres mujer. Te amo mucho, Anet, a ti y a Yelitza. Es que estaba en Salinas, mi gente, despeinada pero animada. Pero ya mismo llego al Capitolio, pero andaba por Salinas hoy, me disculpan. Pero bueno, volviendo de nuevo al tema que estaba hablándole a ustedes sobre que en Puerto Rico lo que se reconoce bajo la ley es un estado binario. O eres hombre o eres mujer. Y que estos ciudadanos acudieron desde el 2023 a la Corte Federal aquí en Puerto Rico de distrito para decir, mira, yo no me considero ni hombre, yo no me considero mujer, yo quiero que el registro demográfico de Puerto Rico tenga una aplicación o alternativa que con una X, cuando yo pida mi certificado de nacimiento, en vez de identificarme como hombre o identificarme como mujer, voy a aparecer como no binario, que es que yo no me identifico como hombre ni que yo me identifico como mujer. Cuando el gobierno de Puerto Rico acude a responder al pleito, dice, mira, te amo a ti aquí, Dimave. Cuando el gobierno de Puerto Rico acude al pleito, dice, mira, nosotros no estamos de acuerdo con la posición de los demandantes, porque Puerto Rico, la Asamblea Legislativa, reconoce que en Puerto Rico lo que hay son 2 géneros, hombre y mujer. De hecho, cuando usted se va al artículo 694 del Código Civil de Puerto Rico, el reconocimiento de derecho es que los géneros reconocidos en Puerto Rico son hombre y mujer. Entonces, y por esa razón, entendemos que no hay necesidad alguna de tener que ahora crear una tercera categoría de género. Ese fue el planteamiento. Entonces el tribunal, porque yo les estoy a ustedes citando literalmente la orden del tribunal, no es otra cosa que bajó ahora el día 30 de mayo, hace 3 días. La orden del tribunal lo que dice es, no se está creando ni se está solicitando crear un tercer género. Dice más, citando el caso de su Fowler versus Texas, el Estado no muestra tener una base racional para defender su posición porque no esté de acuerdo con un grupo demográfico de la sociedad, o porque un grupo de los miembros del gobierno tengan una moral
distinta al derecho de la igual protección de las leyes que están haciendo los demandantes. Eso no es fundamento jurídico para decir que aquí no aplica la enmienda federal de igual protección de las leyes y la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Basado en eso, el pleito continúa y se siguen dando los choques de argumentaciones jurídicas entre las partes. El gobierno dice, no vemos razón alguna porque tengamos entonces que modificar los registros vitales, que son cuando la gente nace o la gente fallece en Puerto Rico, ya nosotros tenemos una base de datos en el registro demográfico. Eso alteraría, eso cambiaría, modificaría la forma en la que nosotros como gobierno mantenemos el récord de los registros vitales de la gente en Puerto Rico. Y el tribunal le dice no. El Tribunal Federal en Puerto Rico le dice no, gobierno de Puerto Rico, porque en el año 2018, en un pleito que se llevó contra el gobernador Ricardo Rosselló, se pudo sostener bajo petición a nivel federal, bajo petición, que una persona podía acudir al registro demográfico y hacerse un cambio de género en el registro. O sea, que además de tú hacer el cambio de nombre, tú también podías identificarte si habías nacido hombre, que se te marcaba como hombre en el certificado de nacimiento. Ya en tu adultez tú podías acudir al registro demográfico o puedes acudir al registro demográfico y te cambias para el género de mujer. Y de mujer podías cambiar al género de hombre. Y le dice el tribunal al gobierno de Puerto Rico, si eso se permite desde el año 2018, porque eso ya se pleiteó, ¿cuál es la diferencia si la salvaguarda que hizo el registro demográfico en aquel momento a la Corte fue que siempre se iban a mantener sellados los registros vitales originales? O sea, al momento del nacimiento de la persona, esa primera información, esa primera instancia se iba a mantener en un registro sellado aparte. Así que, si tú puedes acudir al registro demográfico a cambiarte de género, ¿verdad? Es el planteamiento que está haciendo el tribunal en la argumentación de la jueza federal. Ella dice, si ya la gente puede cambiarse de género, pero el registro demográfico ya ha tomado las medidas cautelares para mantener el registro, el certificado de nacimiento original o primario, el primitivo, sellado, no se está dislocando entonces el tracto de los registros vitales en Puerto Rico. Por lo tanto, sí se les reconoce que como el gobierno de Puerto Rico no pudo, a nivel de la Corte de Distrito local, no pudo probar que no se aplicaba aquí el escrutinio racional y no pudo mostrar tampoco que tenía bases racionales para oponerse a que no se añadiera ahora la clasificación no binaria, la Corte lo ordenó. Y la Corte dice más. Hay 17 estados en los Estados Unidos continentales que ya reconocen dentro de sus propias leyes de registro demográfico también el apartado no binario. Y hay ya 23 estados alrededor de todos los Estados Unidos continentales que para la licencia de conducir del estado también te dan la opción de que tú te identifiques como no binario. Como no binario. El gobierno de Puerto Rico lo que plantea es, pero es que estás creando, tribunal, un tercer género y nosotros solamente reconocemos dos géneros, hombre o mujer, pero no conocemos un tercer género. Y entonces, aquí está la parte, yo creo que de las más importantes para mí, para yo podérselas explicar a ustedes, es que la jueza dice, un momento, la identidad de género, dice la jueza, es la percepción interna que un individuo tiene de sí mismo. La identidad de género es la percepción interna que tiene un individuo de sí mismo. Por lo tanto, eso no es crear un tercer género.
le dice la jueza, es la decisión al gobierno. Si la percepción de género del individuo es que no se considera en este momento hombre ni mujer, que es no binario, pues entonces yo no estoy creando un tercer género, porque esa identidad de género no es otra cosa que cómo ese individuo se percibe a sí mismo por dentro, cómo yo me siento. Así que esto sí pone en aprietos la política pública o el discurso político de Proyecto Dignidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones entendemos y hemos visto cómo se celebran victorias por proyectos que se aprueban en la Asamblea Legislativa. Pero hoy yo les voy a hablar un poco a ustedes sobre el orden jerárquico de las fuentes de derecho. Una fuente de derecho comienza primero por una ley. También dicen que puede ser el uso y costumbre, como es en Inglaterra, que no tienen constitución escrita, pero sí, por uso y costumbre, ellos reconocen unos derechos. Tú después de esos tienes los reglamentos, pero al lado de la ley, paralelamente con la ley, tú tienes las decisiones de los tribunales y dependiendo el orden jerárquico del tribunal que lo resuelva, de esa misma forma también es que se va a considerar que obliga a todos, ¿verdad?, los participantes que están debajo de la fuente de derechos. Por lo tanto, el primer cuestionamiento que te hago para que vayas aprendiendo conmigo hoy es: una decisión de la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos, aunque sea aquí en Puerto Rico, tiene mayor ranking, tiene mayor jerarquía que una legislación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y te tengo que decir que sí, que sí. Incluso una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene menor ranking que una decisión de la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos, la que está ahí en Atorrey, y la respuesta es que sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Inmediatamente que bajó la decisión de la Corte, los 6 demandantes dijeron, pues queremos que se autorice un autus demandamus para que inmediatamente el registro demográfico haga los cambios. Y dice la jueza, no voy a autorizar el mandamus. Le voy a dar un término razonable al registro demográfico para que haga sus ajustes. Y cuando el registro demográfico en un tiempo razonable haga sus ajustes, entonces ustedes le peticionan la modificación de género a no binario. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Este pleito no se va a quedar aquí. Este pleito yo estoy segura que el gobierno de Puerto Rico va a ir al circuito de Boston. Si no pide una reconsideración, que está dentro de los días para pedir reconsideración a la Corte de Distrito a nivel local, se va a ir a Boston a levantar el planteamiento. Lo que sucede es que como ya hay precedente en otras jurisdicciones a nivel apelativo sobre este mismo planteamiento, como lo es, por ejemplo, bajo la jurisdicción de Texas, por ejemplo, puede ser que se mantenga la decisión de la Corte de Distrito Federal de aquí de Puerto Rico. Pero aún así, me parece que jurídicamente es una gran controversia, incluso para que llegue hasta una vista argumentativa oral en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Mientras tanto, ¿cuál es el Estado de Derecho? La orden de la jueza. Así que yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo, que el Senado de Puerto Rico aprobó una legislación que decía que solamente se reconocían 2 géneros, hombre y mujer. Bueno, pues eso ahora se queda bajo el tintero, bajo la interpretación jurídica de algunas personas, porque vuelvo y digo, binario lo que significa es 2 géneros, o hombre o mujer. No binario es no me identifico ni como hombre ni como mujer. El planteamiento en la Corte fue, por parte del gobierno de Puerto Rico, me estás creando una tercera clasificación de género que yo no te reconozco. Y el tribunal le dice, no, ser no binario, dice el tribunal, ser no binario lo que significa es cómo la persona se identifica por dentro, cómo se siente. Esa es mi identidad de género, cómo yo me siento, si yo me siento hombre, si yo me siento mujer, si yo no me siento ninguna de las dos. Ese es el planteamiento de la Corte o el razonamiento de la Corte para su decisión de orden.
Y el gobierno de Puerto Rico lo que dice es, pero es que va a ser costoso el que ahora incluyamos, es verdad, esa disposición de la X para no binario. Y el tribunal le dice, no, gobierno de Puerto Rico, porque ya tú lo hiciste en el 2018. Cuando tú le comenzaste a permitir a la gente hacerse el cambio de hombre a mujer. Y dando la garantía a la corte que tú ibas a mantener el registro original, el certificado original o la información original de la persona ante su nacimiento sellado. Así que eso no iba a dislocar, el tracto o el trayecto de las personas. Pues como les dije, en este momento con esta decisión es un FAU muy duro para la política fundamentalista de Proyecto Dignidad, porque no importa lo que apruebe el Senado de Puerto Rico ni la Cámara de Representantes, en este momento lo que prevalece es esa decisión de la Corte de Distrito Federal. Todavía el gobierno de Puerto Rico tiene oportunidad de reconsiderar, y si determinan no reconsiderar, tendrán que ir al circuito de Boston. Pero sí lo que me llama la atención es que esta es otra forma, ¿verdad?, de yo discutirles a ustedes este tema. Cómo las personas entienden que quizás no sintiéndose representadas en la Asamblea Legislativa, acuden a los tribunales porque no logran promover legislación para adelantar sus causas, acuden a los tribunales y los tribunales hacen una misma interpretación de la Constitución y pueden llegar a razonamientos distintos. Así que por hoy, desde el día 30, es una victoria para toda la comunidad LGBTQPA+ en Puerto Rico. Es una victoria. Y es una derrota para Proyecto Dignidad sobre el tema que tiene que ver con que hay un reconocimiento administrativo bajo el registro demográfico de que las personas se puedan identificar para fines de su registro vital como no binarias. Como ciudadana le tengo que decir a ustedes que nosotros hemos levantado pasiones encontradas sobre el tema de la identidad de género. Que vuelvo y les digo que según esa sentencia, lo que dice es que identidad de género es cómo tú te percibes por dentro, cómo tú te sientes como persona. Eso es lo que dice la sentencia sobre lo que es identidad de género. Pero entre los ciudadanos sí hay emociones encontradas, no porque tú no tengas privacidad para tu estilo de vida, no para que tú no tengas libertad de cómo tú te quieres sentir y proyectar ante la gente. Es cuánto envolvimiento o reconocimiento se te tiene que dar a nivel administrativo legal dentro de los trámites del gobierno para reconocerte como alguien no binario. Pues miren, eso ha abierto una puerta que no tenemos historias escritas sobre esto. Esto se va a ir sobre la marcha. Pero quiero decirles a todo el mundo que con esto no se acaba el mundo. Que hay que coger las cosas con calma. Que el registro demográfico tiene que seguir la orden del tribunal. Que la orden del tribunal hacia el registro demográfico para nada influye en cómo usted percibe la realidad de las personas alrededor suyo. Usted puede determinar si usted quiere darle ese reconocimiento no binario o no darlo. Solamente la sentencia de lo que se trata es cuál es la orden hacia el registro demográfico. Pero sí, lo que le quiero traer a todo el mundo es que se den cuenta que podemos tener discursos políticos que en muchas ocasiones se entiendan que son aplastantemente contundentes y una corte los puede derribar con una sentencia. Porque recuerden que la fuente primaria de la razón y el derecho es la Constitución, no es otra cosa. Podemos tener políticos que entran y salen o que se mantienen, pero si no tienen una interpretación clara de la Constitución, en una corte le tumban el discurso a cualquiera. Y creo que esa es una de las controversias dentro de esta discusión que yo estoy teniendo contigo, luego de haber leído la sentencia de la jueza que tiene fecha del 30 de mayo, pues en qué dirección en este momento nos encontramos.
Y yo lo que les digo es, todavía hay un espacio de trámites procesales jurídicos que pueden ser reconsideraciones o apelaciones, pero mientras tanto ese es el Estado de Derecho. Ese es el Estado de Derecho. Y lo único que les quiero decir a ustedes es, no se trata de comulgar aquí con políticos, se trata de qué es la interpretación de la Constitución. Y lo que se interpretó fue la cláusula de la igual protección de las leyes a nivel federal y la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que claramente tiene supremacía sobre la política pública local a nivel estatal. Moraleja, antes de despedirme de ustedes para poderme comprar algo de almuerzo y seguir para el Capitolio. No viva con odio. No odie a la gente. Dele el respeto de humanidad que se merecen. Porque lo más difícil en el mundo es tener que vivir en sociedad y constantemente uno ser atacado simplemente por quien uno es. Y quien ataca, esperar que uno tolere los ataques, que uno se quede quieto con los ataques. Tenemos que ser una sociedad de mayor humanidad. De mayor humanidad. Y yo no creo que aquí hay ni ganadores ni perdedores. Pero sí creo que se ha abierto una puerta para una discusión sumamente profunda dentro de los aspectos que tiene que ver sobre las percentilas de ultraconservadurismo en Puerto Rico, o fundamentalismo religioso en Puerto Rico, o libertades civiles en Puerto Rico. Creo que parte de lo que tiene que ver, ¿verdad? Yo discutirles a ustedes esa sentencia, tiene que ver con eso. Yo la tomé con mucha tranquilidad porque lo que se ordena es un trámite administrativo. No cambia la realidad de quien yo soy, pero sí me parece importante cómo llevamos el mensaje de la convivencia humana, que no puede ser una retrógrada de odio. O sea, no nos podemos odiar, no nos podemos hacer canto. Cuando tú tienes una controversia, tú vas al foro correspondiente y ahí es donde tú la atiendes. Y aparentemente, pues, ellos entendían que el foro pertinente era la Corte de Distrito Federal, que a lo mejor ni tan siquiera una corte local de Puerto Rico lo iba a reconocer tal cual. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Así que hoy hay sesión a las 3 de la tarde en el Senado, que ahora yo voy de camino para allá, porque como les dije, está en Salinas. Déjame en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado, me estás viendo. Si te ha gustado el contenido de la discusión de la X binaria, que es una decisión que bajó ahora el pasado 30 de mayo de este año de la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico, y entiendo que es una decisión que se va a apelar a Boston. Pero también les digo, ¿verdad? Como abogado, los downfalls o los efectos cascada que ya le veo, ¿verdad? De que está flojito el argumento del gobierno desde el punto de vista que ya hay 17 jurisdicciones a nivel estatal que lo han reconocido para efectos del registro demográfico, sellando los registros vitales primitivos, y 23 jurisdicciones a nivel de los Estados Unidos continentales que lo han reconocido ya en sus propias licencias de conducir. Así que, vuelvo y les digo, abre la puerta para un debate más amplio, pero la moraleja que te quiero traer y el consejo es: no odies. No odies, y muchísimo menos destruyas o minimices a un ser humano simplemente porque no se viste como tú, no habla como tú, no socializa en los círculos que socializas tú. Porque a fin de cuentas todos somos un Puerto Rico. Estamos bajo el mismo techo. Todos. Y acuérdense, despeinada pero animada. Pero hoy también vengo con mis minutitos a traerle cosas que he estado haciendo este fin de semana, importantes para ayudar a la gente, que para eso fue que yo fui electa, para ayudar a la gente.
pero yo no puedo vivir con ese odio. Pero sí, como abogado me llamó muchísimo la atención. Yo trituré la sentencia y yo dije, esto trae cola y se extiende, pero tiene de ambas partes muy buenos planteamientos jurídicos. Era que solamente se los quería compartir. Mi nombre es la licenciada Roxana Soto Aguilú. He sido abogada de profesión por 18 años. Este es mi primer término como senador por acumulación, pero me llama mucho la atención poderles compartir a ustedes cosas de derecho desde mi punto de derecho, de vista de derecho, para que ustedes, ¿verdad?, lo comprendan. Y nada, se les quiere muchísimo. Así que voy a comprarme algo de almuerzo y sigo por ahí para arriba. Mari Monagas, me tengo que comunicar contigo, que voy a estar en San Germán el 19 de junio. Y tengo que hacer unas planificaciones para allá. Así que se les quiere muchísimo. Dios los bendiga y hasta la próxima. Cuídense.